Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien. Soy Sergio, ya sabéis que estoy grabando vídeos de historia y bueno, vamos a seguir avanzando en el trabajo que estamos realizando y vamos a aprender hoy un poquito más, ¿de acuerdo? Hoy en los 15 minutos, que ya sabéis que son 15 minutos de historia, nunca son 15, pero bueno, pero más o menos así es como yo quiero llamarlo, vamos a seguir aprendiendo. Y hoy vamos de nuevo a volver a la época medieval, ¿de acuerdo? Estamos en la materia de segundo de la ESO y estamos viendo la sociedad del medievo, ¿de acuerdo? De la sociedad de la época de la edad medieval. Hoy toca por ver la economía. Mira, la economía de la época medieval es muy sencilla porque se basaba en el sector primario, ¿de acuerdo? Agricultura y ganadería, sobre todo más agricultura y ganadería. Y todo lo que yo voy a hablar hoy va a ir relacionado o va a ir en torno y va a girar en torno a ese sector primario que se da dentro de los feudos. Recordamos que el feudo era las particiones o el lugar que tenía el noble, el señor feudal, y que ahí pues se realizaba toda la vida y toda la actividad económica de la época medieval, ¿de acuerdo? Mira, en primer lugar, todo este sistema se mantenía con lo que se denominan las rentas señoriales, ¿de acuerdo? Es decir, el señor tenía que mantener el feudo y para ello los campesinos, los pobres campesinos que eran los pecheros, que eran los que tenían que pagar. Recordamos cuando estuvimos hablando ayer de la sociedad, de la estructura piramidal de la sociedad, los únicos que pagan impuestos son los campesinos, ¿de acuerdo? O el tercer estado. Bueno, en este caso tienen que pagar una serie de impuestos que son lo que se conocen como el nombre de rentas señoriales. Mirad, en primer lugar, tenían que pagar, el primer impuesto que tenían que pagar era el censo. Era una cantidad de dinero que se establecía de una forma fija. Cada feudo tenía sus propias cantidades, o también en algunas ocasiones también se pagaba en cosecha, ¿de acuerdo? Lo que se llama en especie, ¿vale? En segundo lugar tenemos la tasca, ¿de acuerdo? ¿La tasca qué es? La tasca es que el señor feudal se lleva siempre una parte de la cosecha, ¿de acuerdo? Luego tenemos las banalidades. ¿Qué son las banalidades? ¿De acuerdo? Las banalidades son, por ejemplo, el señor feudal tenía un horno y tenía un molino, ¿vale? Pues tú, si querías usar ese horno y ese molino para tu propia actividad, tú tenías que pagar lo que se llaman las banalidades, ¿de acuerdo? Luego tenemos las corveas. Las corveas no es un impuesto en sí, sino que es que el señor feudal tiene unos cultivos que son del señor. Bueno, pues todos los campesinos tenían la obligación de trabajar por lo menos una vez por semana en el mantenimiento de ese cultivo. Es decir, el señor feudal se lleva el impuesto, ¿de acuerdo? Se lleva un impuesto, el censo. Luego se lleva la tasca, que le das parte de su cosecha. Luego tienes que darle las banalidades, que es por el uso de los molinos y del horno. Y luego aparte tienes las corveas, que al mismo tiempo de todo eso tú tienes que trabajar en las tierras del señor feudal, que son unas tierras que todas son del señor feudal, pero tiene unas que son exclusivamente para que toda la cosecha se la quede el señor feudal. El que mejor vivía era el señor feudal, ¿de acuerdo? Eso está clarísimo. Sin olvidar el diezmo. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es el diezmo es una décima parte de la cosecha. ¿Quién se lo llevaba? La iglesia. Tú, como campesino, le tienes que dar una décima parte de tu cosecha a la iglesia. Es decir, vamos a juntarlo todo. Pues el campesino tiene una situación económica pésima, malísima. Es decir, y aparte de todo eso, dependía de la climatología. Es decir, que si el clima va mal, tú te quedas sin nada. Pero, evidentemente, si te quedas sin cosecha, no puedes darle una parte de la cosecha ni a la iglesia ni al Señor. Pero tú tienes que seguir usando el molino, tienes que pagar las banalidades, tú tienes que seguir pagando el censo. Es decir, la situación de los campesinos era crítica. En algunos momentos era totalmente desastrosa, ¿de acuerdo? Vale. Por otro lado, imaginaos cómo era la vida de ese campesino. Para que os hagáis una idea, normalmente vivían en sus casas con los animales para que los animales calentaran la casa. Imaginaos las condiciones de vida de estos pobres campesinos, que lo máximo que podían llegar a pensar era para vivir al día siguiente, que eso lo estuve el otro día hablando de eso. Vamos a ver. Voy a centrarme ahora un poco en la agricultura. La agricultura era una agricultura tradicional, era una agricultura que no había tractores, no había nada. Es decir, ellos trabajaban de una forma rudimentaria. Es decir, la única fuerza que tenían era su propia fuerza y la fuerza animal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos hablar de que era una actividad económica escasa, una actividad económica que dependía demasiado de los factores climatológicos,
plagas, malas cosechas, mucho frío, mucho calor, la cosecha se iba y el campesino pasaba hambre y había unas crisis de hambrunas que se provocaban en unas crisis, en unas mortalidades catastróficas importantes, ¿de acuerdo? Entonces, primero que tenéis que entender es que la situación era malísima, ¿vale? En segundo lugar, ¿qué sistema de cultivo utilizaban? El sistema de cultivo era un sistema de cultivo atrasado, un sistema de cultivo donde ellos se basaban en cultivar las tierras utilizando el barbecho. Es decir, yo cojo la tierra y la divido en dos partes, ¿de acuerdo? Es lo que se llama la rotación bienal, ¿vale? Esas dos partes que yo he partido la tierra, en una cultivo, pues ya sea trigo, cebada, dependiendo de la época del año, luego otro tipo de cultivo como vid y productos de un consumo mucho más rápido como las zanahorias, ¿de acuerdo? Habas, guisantes, coles, nabos, lechugas, es decir, yo cultivo eso, todo eso lo cultivo en una parte de la tierra, mientras que la mitad exacta la dejo descansar. ¿Por qué? Porque si no la agoto. Si antiguamente el ser humano cuando agotaba las tierras era el ser humano sedentario y bueno, pues si agotaba las tierras pues iba a otro lugar. El ser humano era nómada, perdón, no sedentario. Y hay algún tipo de agricultura que es la agricultura, por ejemplo, me viene a la mente la agricultura itinerante de rozas, que se da en Sudamérica, le pegan fuego al bosque, están en el bosque, le pegan fuego y con las cenizas cultivan, eso es súper fértil, pero realmente agota la tierra. Un campesino no puede agotar su tierra, si agotaba su tierra se tenía que ir a otro sitio a donde iba. Además, las tierras, recordamos, todas las tierras son del Señor, por lo tanto, tienen que utilizar el barbecho. El barbecho era eso, dejo descansar la mitad de la tierra y cultivo en la otra mitad. Bien, mediante el uso de la rotación, lo que se conoce como la rotación bienal, ¿vale? Bien, por otro lado, hay una falta de estabulación. ¿Qué es la estabulación? Mira, la estabulación es que tú al ganado tienes establos. Ya he dicho que normalmente el ser humano de esta época era agricultor y al mismo tiempo era ganadero, pero ganadero a pequeñísima escala. ¿Qué tenía? Pues tenía, por ejemplo, yo que sé, algunas vacas, algunos corderos, pero en plan consumo propio, no para vender, sino para ellos intentar satisfacer sus propias necesidades de leche y de consumo de carne. Entonces, ellos no tenían establos. La ganadería estabulada, o la falta de estabulación que he dicho, estabulación significa establos. Ellos no tenían establos. De hecho, eso les costaba mucho trabajo construirlo. Entonces, ellos lo que tenían simplemente era sus propias casas. Ya os he dicho que, antes he hecho un spoiler, que ellos vivían en las casas que vivían, en sus casas, ellos tenían los animales en la planta de abajo. La planta de abajo, ahí tenían los animales dentro, ahí tenían pues, con su paja, y ellos con sus deposiciones que hacían ahí abajo. Imaginad qué olor había allí. No quiero ni imaginármelo. Vamos a la Edad Media y morimos de asfixiados, de lo que tendría que haber allí. Y aparte que luego la higiene personal tampoco es que estuviera a la orden del día. Bien, vamos, entonces, ellos vivían con sus animales y ellos vivían como una planta de arriba, no es que tuvieran la casa dos plantas, sino que eso estaba abierto, se iba por una escalera y arriba pues tenían como un cobertizo y ahí tenían la cama. Imaginad, pues allí conviviendo con los animales. Eso lo hacían, con eso cubrían dos necesidades. Una, los animales daban calor, ¿vale? Los animales generan más calor que el ser humano y eso generaban calor. En segundo lugar, pues los tenían dentro, los tenían cobijados para que no tuvieran que pasar la noche fuera, ¿de acuerdo? Y con eso se ahorraba lo que son los establos. Pero el no tener establos le hacía que sí que ellos podían, por ejemplo, coger las deposiciones, el abono por la noche, es decir, la caca. La cogían por la noche y sí que podían utilizarla, pero durante el día los animales estaban allí libres, ¿de acuerdo? Estaban allí libres, ellos iban pastando, ellos iban comiendo, iban haciendo sus necesidades por donde podían, entonces tampoco tenían una forma de coger el abono que utilizaban, que hacían durante el día para poder aprovecharlo en sus propios campos. Entonces estamos hablando de ahí, esto era el sálvese quien pueda y viviendo de una forma bastante primitiva y bastante precaria en este sentido. Sí que es verdad que a partir del siglo XII empezó a verse ahí un poco de luz al final del túnel. Mirad, a partir del siglo XII, pues bueno, hubo mejores condiciones climatológicas, mejores temporadas, hubo menos extremos climatológicos. Y bueno, entonces, pues aparecieron algunas técnicas de trabajo nuevas, se conquistaron algunas tierras, se cultivaron algunas tierras de cultivo nuevas. Por ejemplo, apareció el arado normando. El arado normando era un arado que llevaba ruedas y llevaba hierro y sustituía al arado romano. El arado romano era el arado que tenían los romanos hacía 1000 años, que, pues era lo que había. Entonces, pues te araba la tierra
de una forma muy superficial. El arado normando ya te consigue arar la tierra un poco más profundo, tampoco ahí 50 metros para abajo, pero al conseguir arar la tierra un poco más profundo, conseguían que la tierra estuviera más oxigenada y que la tierra pues se pudiera cultivar mejor y tener que dejar la tierra o aprovechar mucho más a la tierra. ¡Oh! Y descubrieron el gran invento. En lugar de dividir la tierra en 2 partes, dividimos la tierra en 3 partes. ¿De acuerdo? 2 partes, rotación bienal. 3 partes, rotación trienal. Sigo dejando una zona que descanse el barbecho, una zona en barbecho, una zona donde yo no cultivo durante un año, pero en lugar de que esa zona sea el 50% de mi parcela, supone aproximadamente el 33%. Por lo tanto, yo un 66% de la parcela lo tengo cultivado. He aumentado mi producción mínimo en un 16%. Por lo tanto, pues mucho mejor. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí que va a hacer que va a haber un poco más de alimentación. Tampoco penséis que va a ser la cosa, que va a ser un disparate. Pero bueno, para que sepáis que va a haber algunos avances. Como por ejemplo la invención de los molinos de viento. Mira, los molinos de viento van a estar muy relacionados con el molino de agua de los musulmanes. Ya sabéis que los musulmanes utilizaban unos molinos de agua donde ellos lo ponían al lado de unas corrientes de agua, normalmente al lado de un río. Eso movía una rueda con aspas, y esa rueda con aspas, que movía una rueda, y esa rueda dentada, pues hacía moler, que con esa fuerza que se generaba se pudiera moler, por ejemplo, el trigo. ¿De acuerdo? Pues tomando esa idea, ellos inventan lo que es el molino de agua. ¿De acuerdo? El molino de agua, el molino de viento, que es que pues simplemente pues tiene los típicos molinos que conocemos, sobre todo en la época del Quijote, los molinos que gracias al viento pues, giraban, y entonces esa fuerza que se generaba podía moler, por ejemplo, cereales, o incluso se lo podías poner a los martillos de la forja de las fraguas. ¿De acuerdo? Es decir, ya ganas un poco de energía, un poco de energía que te la provee la naturaleza. Es decir, tú antes solo usabas la energía del agua, o por ejemplo para mover estos molinos que ya existían, existía el molino de agua o el molino tirado por animales. Tú tenías que tener un animal ahí todo el rato, por ahí dando vueltas para moler. Pues ahora ya no depende de ese animal, sino que tú ya puedes aprovechar el viento para moler. Pero también es verdad que, claro, crear un molino de viento, tú no te puedes crear un molino de viento. Un campesino que he dicho que no tiene un duro y que su máxima preocupación es sobrepasar el día o no llegar a fin de mes, que eso es ahora. Es decir, a ver si aguanto para mañana, ¿de acuerdo? Imagina ese campesino, va a decir, no, yo mañana me voy a hacer un molino de viento. No tengo otra cosa mejor que hacer que crearme un molino de viento con toda la inversión que eso genera. No. Entonces, ¿quién puede tener un molino de viento? Claro, ¿cómo lo sabíais? El noble, el señor feudal, es el que tiene la pasta para hacer un molino de viento. Y encima de todo, va a hacer el molino de viento y le va a sacar más pasta. ¿Por qué? Porque se lo voy a alquilar a la gente. ¿Cómo se lo alquila a la gente? Pues yo lo hago y ellos me tienen que pagar las banalidades. ¿De acuerdo? Recordamos, las banalidades que era por usar el horno y el molino. También es verdad que en otros lugares este impuesto se llama la moltura. Pero bueno, me da igual cómo la es, banalidad o moltura. Lo que yo quiero que conozcáis es que tenían que pagar por usar ese molino, ¿de acuerdo? Ese molino, ese horno, en este caso que dependían del señor feudal. Pero bueno, a las malas ya se mejoró un poco lo que era se mejoró, ya se veía un poco de luz o se veía que iba a haber algunos cambios. Fueron mínimos, ¿de acuerdo? Simplemente fue esto, y los cambios realmente en la agricultura fundamentalmente no llegaban hasta el siglo XVIII con la revolución industrial. Y aquí estamos hablando que estos cambios son del siglo XII, es decir, total nada, todavía lo que queda para avanzar. Bueno, mirad, ya con esto he acabado la explicación de hoy, la economía feudal. No quería extenderme mucho, creo que ha sido sencilla, creo que ha quedado claro. Si tenéis preguntas, si tenéis dudas, en los comentarios me los podéis hacer, que los comentarios están abiertos al público, ¿de acuerdo? Podéis preguntarme cualquier duda, sugerencia, si hay algo que os no gusta, algo que hago mal, algún fallo que cometo, porque oye, yo también cometo fallos, ¿de acuerdo? Pocos, pero fallos. Bueno, chicos, me despido de vosotros con mi polo rosa y
Os quiero. Chao, chao. Cuidaros. Mira, una vaca. Bueno, cuidaros. Lo dicho. Os quiero mucho. Chao, chao.